¿Cómo comprender y valorar que somos parte de un todo? ¿Cómo acercarnos más a la interculturalidad? Hoy vamos a platicar un poco sobre esto con Ramiro López. Él es experto en derechos humanos de los pueblos indígenas y también investigador. Acompáñenos a este nuevo capítulo de Voces de Esperanza. Voces de Esperanza, un podcast para agradecer el regalo de la cotidianidad. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de Esperanza. Yo soy Melanie Coyoy y en esta ocasión, en este capítulo de este podcast, tenemos un tema que nos importa muchísimo a todas las guatemaltecas y guatemaltecos. Es la interculturalidad. Vivimos en un país donde conviven 4 culturas, pero ¿cómo ha sido esta convivencia a lo largo de los años? Justamente hoy vamos a hablar con Ramiro López Ramírez, quien se ha dedicado pues a hablar justamente con los pueblos indígenas de los derechos humanos, y le vamos a dar la más cordial bienvenida aquí a Voces de Esperanza. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Soy Ramiro López, soy de origen xinca. Es un placer pues trabajar con ustedes este espacio y pues compartir de alguna manera nuestras experiencias, en particular digamos de terreno y de relación entre los distintos pueblos que cohabitamos en Guatemala. Bueno, vamos a comenzar justamente preguntándole sobre este objeto que tenemos en la mesa, que son unas velas de diferentes colores. ¿Cómo lo asociaría usted a su labor diaria, a su día a día? Bueno, en primer lugar, me viene a la memoria la diversidad cultural del país. En segundo lugar, creo que los colores nos ubican en espacios distintos, ¿verdad? Guatemala está en este momento pasando por un momento de oscuridad y creo que está representado con las candelas moradas, pero también hay esperanza de poder ver la luz, porque las velas representan también la luz, ¿verdad? Esa diversidad cultural es como nuestra fuerza, ¿verdad? Es nuestro potencial, es nuestra riqueza, ¿verdad? Es lo que realmente nos hace grandes y diferentes ante el mundo. Justamente, pues tomar estas diferencias como una manera de enriquecernos, ¿verdad? No tomarlo como algo de desigualdad, que es como usualmente lo ve la sociedad en la que vivimos últimamente. Y también esta sociedad que nos hace olvidarnos de la gratitud, de esas cosas pequeñas que quizás no tomamos en cuenta, pero que al final del día tenemos que agradecer. Desde solo despertarnos ya es algo maravilloso, aunque no nos demos cuenta de eso. ¿Qué ha vivido usted esta semana que ahora, reflexionando, podría decir: agradezco por esto que me ocurrió? Bueno, en primer lugar, este espacio, ¿verdad? En el momento en que me contactan para poder compartir esta experiencia, me hace ser agradecido con la vida porque somos complemento, ¿verdad? El ser agradecido con los retos que la vida me presenta me hacen salir de mi cubículo, de mi nicho, ¿verdad? Y me hacen ver al otro y entender que el otro es complemento, ¿verdad? Entonces agradecer la presencia de la diferencia de los demás, de la forma de pensar, la forma de vestir, la forma de relacionarse, pero agradecerla desde el corazón, me parece a mí que es una actitud que nos puede efectivamente ir entretejiendo como seres humanos, ¿verdad? Y sentirnos que somos comunidad. Nos vamos a remontar ahora a cuando recibimos estudios sociales, ciencias sociales, y cuando nos decían ahí: Guatemala es un país diverso culturalmente, ¿verdad? Conviven los pueblos maya, xinca, garífuna y ladinas, ladinos, o mestizas o mestizos. Pero siento que en algún momento lo vivimos más como un tipo de eslogan, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Decir: Guatemala es un país multicultural. Pero, ¿qué podemos aprender nosotras y nosotros de esta diversidad cultural que tenemos en el país? Creo que en términos sociológicos, ¿verdad? El que Guatemala sea diversa en su nación, eso, encontrarnos con ese otro, valorarlo por lo que es, por su historia también, por su conocimiento, encontrarme con el pueblo maya, que es el que inventó el calendario más perfecto que hoy conoce la humanidad. Encontrarme con el pueblo xinca, que desarrolló todo un conocimiento del manejo del agua
impresionante quizá como ningún otro, ¿verdad? De los pueblos que cohabitan acá. Y valorar ese conocimiento de poder hacer llover o detener el agua. Saber que eso es parte de mi nación, ¿verdad? Eso también es importante. Con el pueblo garífuna, con su conocimiento ancestral, porque no es simplemente, ¿verdad?, la punta, la música, lo que el pueblo garífuna nos ofrece como complemento en el país, es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, o encontrarme con el mundo mestizo, ¿verdad? Disfrutar del fiambre, ¿verdad? Que es parte de esa cultura que también es Guatemala. Pero entenderme con esa diversidad social, cultural y verme hacia el futuro, digamos, ¿verdad? Con esa grandeza, creo que nos puede permitir entender que poco hemos valorado esa interculturalidad, esa diferencia cultural en el país, que ciertamente la balbuceamos, pero no la hacemos nuestra. Y ese no hacer nuestra, esa diversidad cultural, nos tiene carentes de identidad. O sea, preferimos ser chapines antes de ser mayas, xincas, garífonas o mestizos. Y justamente entre este término interculturalidad, que se parece mucho a la multiculturalidad, pero que sospecho que la interculturalidad sí busca es esta convivencia, esta relación, tener el interés de conocernos unas a otras. Sí, es que la interculturalidad, en pocas palabras, no es más que valorar la diferencia del otro. Y esa diferencia, entenderla y comprenderla, que está en el marco de un ejercicio de derechos, y iguales en dignidad y derechos, como lo dice la Constitución, pero diferentes, sociológica, cultural, económicamente. ¿Qué nos está pasando? Es decir, ¿qué nos está faltando para entender que esa relación intercultural, ¿verdad?, en condiciones de igualdad, nos puede llevar a ser un país mucho más desarrollado. En ese contexto, creo que la interculturalidad solo nos permite relacionarnos en condiciones de igualdad, pero ya ese paso es fundamental para poder entender y comprender la multiculturalidad, entender la pluriculturalidad, entender otros procesos, ¿verdad?, que también necesitamos interiorizar. Y justamente, pues usted tiene mucha experiencia en este tipo de convivencia, ¿verdad? Aprender y enseñar, pues a través de talleres y tal, ¿verdad? Conocer un poco más. ¿Qué es lo más valioso que usted ha aprendido de una persona de otra cultura dentro del plano humano? En primer lugar, creo que es sentirme que soy parte de un todo. Y ese sentirme que soy parte de un todo me da identidad. Y esa identidad, ¿verdad?, me abre posibilidades de desarrollo. Pero ese sentirme que soy parte de un todo me tiene que generar un nivel de conciencia que de alguna manera tiene patrones culturales, pero que esos patrones culturales tienen algo más amplio que es el universo. Entenderme que la posición en que la madre tierra se ubica ahorita afecta a mi energía, a mi forma de ver, de pensar, de sentir. Eso, ¿verdad?, requiere de esa conciencia, de ese nivel de conciencia, de que yo no soy independiente, que yo dependo de otros elementos, ¿verdad? Creo que eso que he encontrado en los pueblos, en el maya, en el xinca, en el garífuna, en el mestizo, esa parte de sentirme y de experimentarme que soy parte del todo, me permite efectivamente retomar, ¿verdad?, en primer lugar, principios de vida. Los xincas tienen una forma de pensar y tienen un párrafo muy hermoso que para mí me trae cada día nuevas lecciones, ¿verdad? Ellos dicen: trabaja toda la vida haciendo el bien, porque el ser se termina, pero el haber sido jamás.
Estoy llamado a hacer el bien. Uh-huh. Como profesional, como campesino, como indígena, como funcionario público, como catedrático, como estudiante, estoy llamado a hacer el bien. Entonces, creo que ese sentimiento de sentirme útil, ¿verdad? Y de que mi vida realmente pueda aportarle a mi comunidad, a mi municipio, a mi departamento, a mi país, a mi nación, es un reto. Nos cuesta mucho reconocer y hablar de nación. Aquí en Guatemala hablamos de país, hablamos de guatemaltecos, pero no hablamos de la nación. Negamos esa parte de la nación, de la nacionalidad. Y esas son nuestras propias debilidades. Uh-huh. Y ante un espacio en el que aspiramos a transformar el Estado, aspiramos a transformar el ejercicio del poder, aspiramos a tener mejores niveles de vida, ¿verdad? Requerimos efectivamente de una conciencia ética que se base, como ya lo dije, en principios y que se manifieste en valores sociales, ¿verdad? Esa parte creo que sigue siendo un reto en la actualidad. Pues justamente para ir terminando también con esta entrevista, con esta charla que hemos tenido, pues pedirle por favor, Ramiro, que nos dé un consejo para poder acercarnos a esta interculturalidad que tanto necesitamos y que ahora usted nos acaba de decir también, pues, por qué la necesitamos. Entonces, si le podría decir a la audiencia de este podcast. Yo insisto en la necesidad de encontrarnos como complemento. Energéticamente, en la medida que yo me siento que soy parte de tu familia, de tu comunidad, de tu municipio, en esa medida energéticamente yo soy complemento, yo soy todo al mismo tiempo. Pero el no sentirme parte de y el ver la indiferencia del dolor ajeno, y eso te limita efectivamente ver el futuro con una esperanza más concreta, porque para mí la esperanza no es solamente un dicho entre comillas, ¿verdad? La esperanza es una acción. Es una acción que te lleva a aspirar, ¿verdad? Mejores condiciones de vida. Pero los ejemplos que tenemos en Europa, Finlandia, por ejemplo, nos demuestran que la diversidad cultural es el elemento clave, ¿verdad?, para alcanzar el desarrollo pleno. En la medida que no veamos esa grandeza y ese potencial que tenemos y no lo aprovechemos, vamos a seguir estancados, ¿verdad? Porque la interculturalidad se sustenta básicamente en las relaciones. Y las relaciones tienen que ir más allá de ver la diferencia del otro, sino de entenderla, de comprenderla y de valorarla y de ver que ese algo que el otro tiene me sirve a mí. Excelente. Le agradecemos muchísimo, Ramiro, por haber venido pues acá a este podcast Voces de Esperanza, por contarnos acerca de un poquito de desconocimiento y también por invitarnos a todas estas reflexiones que nos da acá en el podcast Voces de Esperanza. No, de verdad es un gusto y pues animar a nuestros televidentes y radioescuchas a que realmente demos ese salto y que articulemos nuestras energías para poder transformar nuestro país. Exactamente, y por eso les seguimos invitando a todas ustedes, a todas y todos ustedes que escuchen el siguiente capítulo de Voces de Esperanza. Yo soy Melanie Coyoy y hasta un siguiente capítulo. Este es un proyecto del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús, Confregua y Centinelas, realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Rafael Andívar.